Buenos días, somos el equipo 9. El tema es Merge Sort y los integrantes son yo, Uriel Alejandro Tu Muñoz, a César Aguilar y Pedro A. Chávez Rivero. Primero empecemos con la introducción. Para comenzar, es importante entender por qué ordenar datos es fundamental en informática. Es prácticamente cualquier sistema que use información, como tienes en línea, base de datos, aplicaciones o análisis numéricos. Siempre es necesario organizar los datos para poder consultarlos más rápido y trabajar con ellos de manera eficiente. Cuando los datos están desordenados, las búsquedas tardan más y los procesos se vuelven más costosos. Por eso existen algoritmos diseñados especialmente para ordenar listas. Entre todos ellos, uno de los más utilizados y estudiados es Merge Sort, debido a su estabilidad y a su excelente rendimiento, incluso cuando se manejan grandes cantidades de datos. Siguiente. Bueno, ¿qué es Merge Sort? Es un algoritmo de ordenamiento que utiliza una estrategia llamada divide y vencerás. Esto significa que en vez de intentar ordenar toda la lista de una sola vez, lo que hace es dividirla en partes pequeñas, ordenarlas por separado y finalmente unirlas para obtener el resultado final. Primero dividen arreglos en dos mitades. Después cada mitad se divide otra vez y así sucesivamente, hasta obtener listas muy pequeñas. Luego esas listas se vuelven a unir comparando los elementos para formar una lista completamente ordenada. La parte más importante del algoritmo es la mezcla, porque ahí es donde los elementos de dos listas ya ordenados se combinan de manera correcta. Las características principales. Esta tiene varias características muy útiles. Una de ellas es que es un algoritmo estable, lo que significa que si dos elementos son iguales, mantendrá su orden original. Esto es muy importante cuando se ordena objetos con varios atributos. Otra característica clave es que su tiempo de ejecución siempre es O n log n. Esto quiere decir que funciona igual de rápido sin importar si la lista ya está casi ordenada o completamente desordenada, algo que otros algoritmos no pueden garantizar. También es importante mencionar que Mergesor necesita memoria extra para funcionar, ya que crea arreglos temporales durante el proceso de mezcla. Aún así, su desempeño y su estabilidad lo convierten en una de las opciones más confiables para ordenar listas grandes. Ya. A ver, yo les voy a hablar acerca de la complejidad computacional. Primero, una de las razones por las que este algoritmo es tan utilizado es porque su rendimiento siempre es consistente, o sea, independientemente del escenario. Primero, para, digámoslo así, el mejor caso, incluso si tenemos una lista ordenada, lo que es merge sort sigue dividiendo y mezclando los elementos. Así que su tiempo sigue siendo, en este caso, sería O logaritmo de n, perdón, O de n logaritmo de n. No mejora, pero pues tampoco lo empeora. Normalmente en casos promedio, lo que pasa es que cuando los datos están en un orden aleatorio, merge sort lo que hace también tarda, pero en este caso sería como O de n logaritmo de n. O sea, es un comportamiento típico que vamos a encontrar en la mayoría de situaciones reales. Eh, ya finalmente, para el peor caso que podemos poner este algoritmo, aunque otros algoritmos pueden volverse muy lentos en casos extremos, mergesort se mantiene igual, o sea, siempre va a ser O de n logaritmo de n. O sea, significa que no importa cómo vengan los datos, siempre va a ofrecer un rendimiento pues que puede ser predecible. Ya en cuanto al consumo de memoria, mergesort requiere en este caso O de n de espacio adicional. O sea, esto se debe a que lo que crea son arreglos temporales durante la fase de mezcla, que esa es mayormente su desventaja principal. Pero a cambio obtiene pues un ordenamiento estable y pues nos da un tiempo garantizado. Ahora, respecto a sus aplicaciones y la importancia, tenemos que primero, pues la más importante es en las bases de datos. Eh, Cuando se manejan miles o incluso millones de registros, lo que hace Merchant es, bueno, no lo que hace, perdón, Merchant es ideal porque va a mantener un rendimiento estable y puede trabajar con mucho volumen de información.
También se va a utilizar en la ordenación externa. O sea, esto más que nada porque cuando no caben datos en la memoria RAM y deben procesarse desde el disco, pues Merge Sort funciona bien porque lo que hace es dividir los datos en bloques y luego los mezcla de manera eficiente. Ya otra de sus ventajas es el rendimiento, eh, que no depende del orden inicial de los elementos, sino que pues directamente lo hace. Es muy útil porque hay situaciones donde no sabemos cómo nos va a llegar la información o cuándo recibimos los datos, que pueden ser de diversas fuentes. En este caso, pues Merchant también puede manejar millones de elementos sin perder eficacia. Esto lo hace muy práctico para este tipo de análisis que son masivos. Y ya finalmente, pues es un algoritmo pues fundamental, ¿no? Sobre todo en estructura de datos, porque pues es un ejemplo donde podemos aplicar lo que es la recursión, la estabilidad y pues el análisis de complejidad. Eh, Ahora les voy a hablar un poco del programa. Nuestro compañero luego nos va a hablar más a profundidad, pero pues yo les voy a dar la parte inicial del funcionamiento general, ¿no? En este caso, primero tenemos que el usuario va a escribir los productos de la interfaz de nuestro programa. Cada producto tiene unos atributos, que en este caso serían nombre, precio y categoría. Luego el programa lo que va a hacer es transformar esta información en objetos, lo que nos permite manipularlos de manera más organizada. Después de esto, el usuario por el cual se desea ordenar, pues puede ser nombre, precio o por categoría. Ya una vez que se selecciona el criterio, aplicamos Merge utilizando un comparador, eh, que lo que hace es decide comparar los productos según el atributo que vayamos eligiendo. Y ya finalmente el programa los mezcla, los ordena y los muestra en la pantalla en una lista que está ordenada. Lo que buscamos con este proyecto es demostrar cómo el algoritmo clásico pues, se puede implementar de manera práctica. En esta presentación voy a explicar lo que sería el funcionamiento de una aplicación desarrollada en Java, cuyo propósito es ordenar un conjunto de productos utilizando el algoritmo de Markov dentro de una interfaz gráfica construida con Swimming. El objetivo principal es permitir que el usuario ingrese productos de forma textual y pueda ordenarlos según distintos criterios, como el nombre, el precio, la categoría, o de manera completamente dinámica. La interfaz gráfica del programa está diseñada para ser intuitiva. En la parte superior se proporciona lo que es un área donde el usuario introduce la información del producto y cada uno en una línea independiente y siguiendo un formato específico, ya sea el nombre, el precio y la categoría. Y más abajo se encuentra un botón que inicia lo que sería el proceso de ordenamiento y una lista desplegable que permite seleccionar el criterio bajo el cual se aplicará el orden. Y finalmente los resultados ordenados que se muestran en el área del texto final de la ventana. Ahorita veremos un poquito más cuando se ejecute el programa. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que sería el código, que es que cuando el usuario ejecuta el proceso de ordenamiento, la aplicación inicia un flujo de validación y procesamiento. Y primero toma el texto completo, introducido, y lo divide en línea por línea, y cada vez se separa en su componente fundamental, como el nombre, el precio y la categoría y se convierten en objetos de tipo producto. En esta fase el programa maneja posibles errores, como por ejemplo si el usuario omite un elemento o escribe precios en un formato inválido. En este caso de detectar alguna inconsistencia, el programa informa al usuario mediante un mensaje claro y se detiene obviamente el proceso. Una vez que todos los productos han sido construidos correctamente, la aplicación lo convierte en un arreglo. Esto es importante porque el algoritmo de Markov opera de una manera más eficiente y natural sobre estructuras de arreglo en lugar de una lista dinámica. A partir de este punto se inicia el algoritmo de ordenamiento. El Markov implementa en esta aplicación funciona mediante un enfoque recursivo de tipo que divide y viceversa. En primer lugar, el arreglo se divide en dos mitades del tamaño más equilibrado posible y cada mitad vuelve a dividir sucesivamente hasta que llega a una unidad mínima de un solo elemento. Y estas subdivisiones son ordenadas por definición. Posteriormente comienza la fase de combinación en la cual los dos subarreglos previamente ordenados se fusionan en un solo arreglo que también es ordenado. Lo interesante de esta implementación es que la comparación entre elementos no es fija, dependiendo del criterio escogido por el usuario, ya sea el nombre, el precio o categoría. La función que compara entre dos productos alterna entre comparar cadenas, comparar valores numéricos o comparar categorías alfabéticamente. Esto añade flexibilidad al algoritmo sin comprometer su eficiencia. Durante la fase del merge,
o lo que sería mezclar, el programa toma elementos de su arreglo izquierdo y el derecho y decide cuál debe colocarse primero de acuerdo con el criterio activo. Esta operación se repite mientras que existan elementos sin procesar en alguno de los subarreglos. Esta técnica garantiza la estabilidad del ordenamiento, lo que significa que dos productos con el mismo valor de criterio elegido mantendrán su orden relativamente original, una propiedad importante en algoritmos de ordenamiento avanzado. Una vez que el algoritmo ha completado lo que sería la fusión final y el arreglo de los productos se encuentra completamente ordenado, la aplicación construye de forma secuencial una versión textual de estos productos, asegurando que su formato sea claro y legible para el usuario. Este texto final se despliega en el área del resultado y finalmente la presentación interna de cada producto está encapsulada por clases de producto, por la clase producto, que sigue un enfoque orientado en objetos. Esta clase contiene los atributos esenciales de cada producto y ofrece un método de toString, lo que facilita su visualización uniforme en la interfaz. Bueno, en este caso nuestro programa lo que haría es organizar alfabéticamente según la especificación que nosotros le demos. En este caso estamos usando lo que sería nombre y manejamos tres categorías en el programa, lo que sería el nombre del producto, el precio y la categoría. Si nosotros le damos a lo que sería el botón de ordenar, en ordenar, ya mostraría lo que serían los productos ordenados alfabéticamente, según, como explicamos anteriormente, eh, el, el ordenamiento de productos de market short, que consiste en ir dividiendo lo que sería la cadena hasta descomponer toda la, la cadena y posteriormente ir organizándola según el orden alfabético. Y ya, eso es todo mi parte.